¡Ey! ¡Qué emoción hacer un live! ¡Qué emoción! Después de esta gran ausencia regresar, porque para mí se me hizo eterno. Después de una infección por COVID, quedé con cansancio crónico, quedé con un montón de cosas que yo no quería quedar y decidí ausentarme. Y después de 3 meses de estar alejada de todo esto, regreso recargada, regreso con muchas ganas de platicarles un montón de cosas que he ido aprendiendo a lo largo de la vida, pero sobre todo de la vida profesional. Hoy voy a hablar con Ceci de un tema que me encanta, que es la polifarmacia. ¿Y por qué me encanta? Porque la verdad yo no había hecho conciencia de la cantidad de medicamentos que podemos llegar a prescribir como profesionales de salud y también, o sea, no solamente médicos, sino también suplementos alimenticios con los nutriólogos, entrenadores de gimnasios, o sea, es increíble la cantidad de cosas que podemos llegar a consumir en un día. Les voy a platicar que tengo una paciente que fue un caso así impresionante. Lo vi con una amiga con la que he hecho live, Salín Huerta, y era una paciente que fácil al día se tomaba como 60 tabletas al día, incluyendo medicamentos para sus enfermedades, suplementos alimenticios, pero eran una cantidad de suplementos alimenticios. Pero como los compraba en Estados Unidos, se vale. Entonces no, o sea, el cuerpo no tiene la capacidad de procesar tantas cosas. Si una persona se alimenta bien, no debería por qué suplementarse. La suplementación se da con efectos terapéuticos con el fin de lograr una meta, pero se llega a la meta y se retira. Después vamos a platicar de la vitamina D, que son de los tipos de suplementación que usualmente recomiendo que se tomen pues por tiempo prolongado con el fin de mejorar la calidad de los huesos. Perdón, secuelas del COVID. Pero de ahí en fuera son muy poquitos los suplementos que realmente deberían tomarse por largo tiempo. La doctora con la que vamos a hablar, Ceci, es una de mis mejores amigas. Ella es médico internista, ella es geriatra y justamente ella se topa con este problema de la polifarmacia. Entonces vamos a esperar a que Ceci se una para que les platique todos los datos que nos van a asustar sobre la polifarmacia. Mientras les puedo decir que yo creo que todos los profesionales de la salud hemos caído en la polifarmacia. Hace muchos tiempos se definía como el consumo de más de 5 medicamentos al mismo tiempo. Actualmente son 3. Entonces yo me puse a pensar y dije, pocas veces solamente le he mandado una cosa o 2 a mis pacientes. Ejemplo, y seguramente todos hemos tomado los antigripales que tienen paracetamol, loratadina y fenilefrina. Ya son 3 medicamentos. Entonces ahí ya es polifarmacia. O paciente diabético, no sé, la famosa glibenclamida, metformina y si tiene, no sé, hipertensión arterial, losartán. Pero, como es hipertenso y queremos bajar el riesgo cardiovascular, tómate la aspirina, ya van 4, ¿no? El losartán solito usualmente no funciona bien, hay que combinarlo, amlodipino, 5 medicamentos en una sentada, independientemente de la edad. O, como les ponía en mi texto de polifarmacia que hice, una gripa, o sea, loratadina, fenilefrina, paracetamol. Pero dame mi diclofenaco porque estoy ronca y quiero sentirme mejor. 4. Pero porque todas las gripes quieren antibiótico, ya son 5 o 6. Entonces sí se hace una lista enorme de medicamentos. Por lo que aquí la meta es que aprendamos a elegir cuáles son los medicamentos realmente importantes. Los medicamentos que realmente debe consumir el paciente y siempre evaluar el riesgo-beneficio del mismo. Voy a decirles que la polifarmacia se divide en 2, menor y mayor. La menor es la que consumen menos de 3 medicamentos y la mayor es de 3 a 5 medicamentos o más. Entonces tratemos de solamente quedarnos en la menor y no llegar a la mayor. Ceci se ha encontrado con muchos pacientes que tienen muchas enfermedades crónicas
y que consumen un montón de medicamentos. Y justo ella me estaba platicando de casos que ha tenido de pacientes que de plano, o sea, dicen no sé ni qué quitarle sin que el paciente se descompense, ¿no? O sea, todo es necesario. Y me contó, a ver si se le da el tema, de que algún día le quitó un medicamento a un paciente creyendo que no era tan necesario y vio que sí era necesario, ¿no? Y entonces ella se encontraba en esta disyuntiva de qué quitar, qué poner, y ella justo hoy nos va a explicar cómo vamos a decidir eso y qué tipo de interacciones puede haber entre medicamentos. Es otra cosa que también está horrible. Por ejemplo, no sé si han escuchado de, ay, es que toma, no sé, aspirina porque el corazón, pero me da gastritis. Entonces, para que no te dé gastritis, toma omeprazol. O sea, medicamento para curar el efecto del medicamento que te di. Eso pasa muchísimo. A ver, ya se está uniendo. Dejen saludo a todos. Hola, hola, hola. Sí, no sé por qué nos aceptan. Gracias por conectarse, por cierto. Es viernes, yo sé que los viernes son para estar de fiesta. Les agradezco mucho que hayan dadose un tiempo para meterse a aprender. ¿Cómo han estado? Platíquenme. ¿Me escucho bien? Es que me puse unos audífonos y no sé si se escucha bien. Tun, tun, tun. Ok, dice que no se puede unir. Vamos a intentarlo de otra forma. Bien. Mientras Ceci se logra unir, voy a platicarles datos que asustan. Bien audio y video, perfecto. Gracias, gracias por confirmar. Y así sirven estos audífonos. No sé por qué, hay problemas técnicos, siempre pasa. Mientras Ceci se conecta, les digo, los medicamentos que más se consumen en polifarmacia son los que se utilizan para tratar enfermedades cardiovasculares. Lo que les decía, un antihipertensivo que normalmente no va solo, sino que tiene que ir mezclado con algún diurético o con algún otro tipo de medicamentos, más una aspirina o más una pentoxifilina o para alguna otra cosa. Después de ahí siguen las enfermedades gastrointestinales. Después de ahí siguen las enfermedades del sistema nervioso central, es decir, los analgésicos. Y seguramente todos hemos utilizado algún analgésico para cualquier cosa. O sea, me duele la cabeza, me duele la garganta, hice ejercicio. ¡Eh! Lo ha logrado. Hola, perdón, fallas técnicas muy fallosas. Está bien, bienvenida. Hola, buenas noches. Gracias por inaugurar este año de lives para mí. Pues mucho gusto y espero nos vaya muy bien. Claro que sí. Les estaba contando que justamente en los pacientes adultos mayores, que son los que usualmente tienen más polifarmacia, los medicamentos que más consumen, dice que se parece a ti, mi tía. Son los medicamentos que se utilizan para tratar enfermedades cardiovasculares, después las gastrointestinales y después los analgésicos. Entonces les contaba de que tú justamente has aprendido en tu especialidad a elegir los medicamentos que son realmente esenciales y necesarios y los que podemos desechar. O sea, decir, esto realmente no lo necesita para tanto, ¿no? O que también se utilizan muchos medicamentos para quitar los efectos adversos de otros. Les ponía el ejemplo de la aspirina, así de, es que la aspirina me da gastritis, toma omeprazol, ¿no? Entonces, no, ¿qué está pasando? ¿Por qué tantos medicamentos? Y los datos que asustan es de que el incremento de la polifarmacia en México se da a partir más de los 50 años de edad y de la polifarmacia que se consumen medicamentos de manera crónica. Y esto va a la par, pues porque aparecen más enfermedades crónicas, diabetes, hipertensión, control de sobrepeso, obesidad, bla, 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 ¿no? Y conforme va avanzando la edad, va aumentando la cantidad de medicamentos.
Los pacientes que van al IMSS, ISSSTE, Secretaría de Salud, son los pacientes que consumen más medicamentos comparados con los del sector privado. Y que eso también es súper, súper importante, pues porque en el sector privado pues no vas a costear tanto y el médico que las prescribe también se mide un poquito más de, ay, es que esto está caro, ¿no? Mejor nada más le doy esto. Y en el IMSS, ISSSTE, pues, como me lo dan, tómatelo, ¿no? A ver cómo te va y te va el próximo mes. En la Ciudad de México se hizo un estudio de que muy poquito, de hecho el porcentaje a mí sí me sorprendió, pensé que iba a ser mayor, de todos los pacientes que se entrevistaron, solamente aproximadamente el 22% le habían dado medicamentos que eran inapropiados para sus enfermedades. Entonces, yo pensé que la verdad iba a ser mucho más, que bueno que no fue tanto, desconfío mucho en mis colegas. Y los medicamentos que más se prescribieron fueron los antiinflamatorios. Y es que es cierto, o sea, para todo, va a sonar muy feo, pero para todo damos paracetamol y diclofenaco, ¿no? Y no porque curen todo, sino porque a veces no requieren de otro tipo de medicamentos. Lo que sí está mal es que luego hay pacientes que no se les actualiza como su plantilla de recetas y cada que van les dan paracetamol sin realmente saber si lo necesitan o no, o diclofenaco o ibuprofeno. Y otros medicamentos que se dan con mucha frecuencia, sobre todo en los pacientes de la tercera edad, son los medicamentos que ayudan a dormir, o sea, por el insomnio. Mucha gente tiene alprazolam, clonazepam, todos los PAN, que justamente los utilizan para ansiedad, para controlar la ansiedad y para poder dormir. Y que no son los únicos medicamentos que realmente se pueden utilizar para dormir. O sea, de hecho, tú me lo decías, ¿no? Les dan clonazepam como si fuera agua. Y no, o sea, no debería ser así. Entonces yo quiero que justamente nos platiques eso, cómo tú decides, cómo vives la experiencia ante un paciente polimedicado, cómo es que decides en un paciente que tiene muchas enfermedades crónicas, obesidad, diabetes, hipertensión, dislipidemia, insomnio, y qué decides, qué dejar, qué quitar, o también incluyendo los suplementos alimenticios, porque luego ahí me tomo el Centrum para mis huesos y el calcio que me dieron, mi vitamina K. Ok, pues Platícame. mira, primero tengo que dar un poco de contexto. Finalmente, al formarte como médico internista, pues también te formas dentro de la polifarmacia. Los médicos internistas no nos enseñan mucho esta parte, entonces al momento en el que yo entro al servicio de geriatría, donde empezamos a ver a los pacientes de forma mucho más integral, pues empiezas a toparte justamente con esto, ¿no? Con efectos, reacciones adversas a los fármacos, que realmente es un gran porcentaje de las causas por las que los pacientes vienen a consulta. O sea, quisiera decir que son sus enfermedades, pero más bien los estamos enfermando nosotros. Entonces, de hecho, existen los criterios de Beers, que los describió el médico Howard Beers, donde establece que a partir de los 65 años hay una lista de 41 fármacos que son inadecuados para prescribirle a estos pacientes, ¿no? O sea, y hay un riesgo alto y un riesgo bajo. Estos criterios se supone que todos los médicos generales, médicos familiares, tendríamos que como que tenerlos en el bolsillo para que al momento de prescribirlos sepamos que va a ser un riesgo para los pacientes mayores, ¿no? Pero bueno, obviamente esto es en pacientes mayores de 65 años, pero nos involucra a todos, ¿no? Sí. Estos medicamentos, pues obviamente va a haber medicamentos que son dosis dependientes o que dependiendo de ciertas circunstancias van a hacer que el paciente sea mucho más propenso a presentar una reacción adversa a fármacos. Entonces, algo que tenemos que tomar en cuenta, y así fue como poco a poco te vas introduciendo al mundo de desprescribir, es que hay fármacos que por el mismo proceso de envejecimiento, la farmacocinética del fármaco pues se modifica, ¿no? O sea, la vida media es mayor, que es el tiempo en el que se termina de eliminar la mitad del fármaco. Eh, el porcentaje que se une a proteínas cambia porque obviamente pues hay mayor o menor cantidad de proteínas dependiendo también de las enfermedades. La eliminación hepática no es la misma, la eliminación renal no es la misma, entonces tienes que empezar a pensar en todo esto. Entonces, pues esa parte de los fármacos tienes que tenerla muy conocida, ¿no? O sea, algo que sí tenemos que tener muy delimitado es que todo es un veneno dependiendo de la cantidad.
todo, Claro. ¿no? Hasta hace poquito se publicó un artículo respecto a los efectos del omeprazol, los efectos adversos del omeprazol, que incluyen demencia, incluyen cáncer, ¿no? Y pues el omeprazol se toma absolutamente para todo, ¿no? Entonces, en esta lista de los criterios de Beers hay muchos fármacos que se prescriben pues como dulces, por ejemplo, amiodarona, ¿no? Nosotros vemos pacientes con fibrilación auricular, que es muy frecuente, en el envejecimiento es una enfermedad cardiológica bastante frecuente, la fibrilación auricular, y la amiodarona la mandan como chocho, ¿no? Entonces vienen los pacientes con desequilibrio hidroelectrolítico porque han estado con vómito, con dolor abdominal, asociados al consumo crónico de amiodarona. Mal. Antiespasmódicos, por ejemplo, como butiliocina, pues pueden estarte generando justamente un estreñimiento que te lleve a una probable oclusión intestinal, ¿no? Entonces, la butil que se están tomando porque de repente les duele la pancita, pues tómala, ¿no? Es algo un poco más fuerte. Y claro, las benzodiazepinas que pues obviamente se reportaban como de las primeras causas de caídas en los viejos, pues ahora estamos viendo que esta parte de las benzodiazepinas que sí existe y sobre todo los compañeros de medicina familiar lo prescriben mucho y nos llega ya a nosotros con 10 años de consumo crónico yo les digo de mazapán, pero es clonazepam, y obviamente pues aumenta el riesgo de caídas, ¿no? Pero también los medicamentos, por ejemplo, como los antidiabéticos, pues ya empezamos a ver que tanto esos como los antihipertensivos son causas frecuentes de caídas, de fractura de cadera, ¿no? Entonces, el año pasado una de mis compañeras de la residencia hizo su tesis y eso fue lo que describió, que los medicamentos que más prescribimos nosotros pues son medicamentos antihipertensivos y antidiabéticos orales, que son los más asociados a fracturas de cadera. Entonces, algo no está checando ahí. Y claro, los AINES, ¿no? Tú desde hace varios años empiezas a regular los antibióticos, porque obviamente pues estás previniendo el riesgo de antibióticos que vas a tener, pero los AINES son medicamentos que son de compra libre, ¿no? Entonces tú puedes llegar a la farmacia y pedir ketorolaco y tomarte ketorolaco cada 6 horas o diclofenaco cada 6 horas, ¿no? Y pues obviamente eso a los viejos les es un riesgo de sangrado digestivo muy alto, ¿no? Entonces tienes que saber con qué veneno estás tratando, a qué dosis y a qué persona se lo estás indicando, ¿no? Entonces, eso es para empezar, ¿no? Y la pregunta que tú me haces de cómo saber qué quitar, pues obviamente implica que requerimos tiempo, ¿no? Y sabemos que en las consultas de medicina familiar o medicina general, el tiempo que tienen está muy limitado, ¿no? O sea, les dan 15 minutos por consulta. Y pues, por ejemplo, nosotros para hacer una valoración geriátrica integral, pues lo ideal es que tengamos unos 50 minutos, ¿no? Porque entonces tienes que ver como el aspecto social, el aspecto funcional del paciente, el aspecto emocional, mental y el aspecto físico, ¿no? Entonces, al hacer esta valoración que te lleva tiempo, pues tú lo que vas haciendo es ir identificando los problemas por los que viene el paciente, ¿no? Ujú. Entonces, el tiempo a lo mejor no se puede hacer nada porque, bueno, administrativamente así es como está destinado y aunque uno luche contra ello, pues así va a ser. Pero a veces creo que lo importante es que como médicos escuchemos al paciente, ¿no? A veces nos dice, es que tengo dolor, y dices, bueno, pues dolor, ok, dale paracetamol, ¿no? Y digo, la verdad es que de todos los medicamentos que el paracetamol no se considera una INE, pero de todos los medicamentos que puedes dar para dolor, paracetamol, yo no tengo nada en contra de él, aunque también ya se vio asociado a riesgo cardiovascular, pero bueno, todos son venenos. Pero finalmente un poco este punto es, ok, lo que nos enseñaron desde medicina básico, semiología del dolor, ¿qué tipo de dolor está presentando tu paciente? ¿A qué hora se presenta el dolor? El dolor lo despierta, el dolor lo deprime, porque sabemos que una de las causas de depresión más frecuentes en el anciano es dolor, ¿no? Incluso la misma inmovilidad genera dolor, ¿no? Entonces, tienes que ir buscando las características de este dolor para saber qué tipo de medicamento o tratamiento puedes dar, porque a lo mejor si es un dolor que se está generando por inmovilidad, pues te va a responder mucho mejor a un ejercicio de rehabilitación que a Claro. buprenorfina, ¿no? Porque sabemos que la buprenorfina entonces me lo puede delirar, me lo puede estreñir, ¿no? Entonces finalmente
tengo todos los efectos adversos y pues muy pocos de lo beneficioso, ¿no? Entonces, tengo que indagar la semiología del dolor, tengo que indagar la semiología de la cefalea. Entonces, el tiempo que le tienes que proporcionar a tu paciente justamente es eso, el tiempo para explorar el síntoma por el que viene. A veces cuando vienen a consulta se quejan de 20 cosas y es cierto, y créeme que en los viejos pasa de 20 a 40, se triplican, tienen muchas quejas, pero a veces un poco como la parte importante es como identificar cuál es la verdadera causa por la que el paciente viene a consultar. A lo mejor el insomnio que él refiere más bien va por eso, porque tiene un dolor tipo neuropático que no lo deja dormir. Entonces no es un insomnio de conciliación únicamente, sino, bueno, pues el paciente no duerme porque tiene dolor. ¿Cómo voy a tratar ese dolor, no? Otra circunstancia que vemos muy frecuentemente, por ejemplo, son los diuréticos. Los diuréticos que se demandan como dulces, ¿no? Por ejemplo, diuréticos de asa, hidroclorotiazida. Ay, la hidroclorotiazida, ya no sé cómo. Causas de caídas, por ejemplo, por la noche, porque a los viejitos les mandan sulfuro mañana, tarde y noche porque se le hinchan los pies. Y pues en la noche no duermen porque tienen fragmentación del sueño, porque se están levantando a hacer pipí durante la noche, ¿no? Entonces, toda esta parte de la prescripción de un medicamento tenemos que pensar en muchas cosas. La forma de presentación, si el paciente lo puede deglutir, cómo se lo va a administrar su cuidador. Tenemos que pensar cuál es el momento idóneo para que tome ese medicamento, porque los diuréticos, lo ideal, pues es que se administren mientras está despierto el paciente, ¿no? Por la mañana, claro, de preferencia. ¿A qué dosis, no? ¿Cómo funcionan los diuréticos? Hay diuréticos que tienen una vida más larga de acción, hay diuréticos que es de menor pero más potencia. Entonces, todo esto lo tenemos que contemplar para recetar un solo medicamento, ¿no? Entonces, la forma de reducirlo es verdaderamente tomarte el tiempo para saber cuál es la causa por la que tu paciente viene a consulta, ¿no? Entonces, bueno, una explicación larga pero corta. Está bien complicado porque justo el tiempo, justo el recordar la semiología de todo, porque es muy fácil, como acabamos de decir, ¿no? Pues te duele, ya te quita el dolor, pero ¿por qué te está doliendo? O sea, ¿cómo fue que empezó el dolor? Y eso está bien interesante, justo hablando de la hidroclorotiazida, porque los cardios lo mandan muchísimo, justamente por la insuficiencia cardíaca, ¿no? ¿Cómo tú, o sea, tienes esa oportunidad, porque estás en el ISSSTE, de platicar con los cardiólogos, con los nefrólogos y decirles, a ver, es que este paciente así, y así va a ser? ¿Cómo sucede? Híjole. Ay, esa es una pregunta muy buena. Mira, para ejemplificártelo te voy a presentar un caso. Nos presentaron a un paciente de 86 años por delirium. Era un paciente que había llegado por falla cardíaca, edema agudo pulmonar. Bueno, no tenía edema agudo, tenía derrame pleural derecho. El pulmón derecho completamente velado, estaba en falla cardíaca. Entonces ingresa al servicio de cardiología y cardio hace lo que cardio hace, inicia manejo para la falla cardíaca, diuréticos a tope, pero en una de esas pues, le dimos tanto diurético que lo hipotensamos, entonces le ponemos un catéter venoso central. El catéter venoso central llevó a un neumotórax y el neumotórax llevó a una sonda endopleural. Y pues el paciente obviamente ya tenía su catéter venoso central, su sonda endopleural, obviamente sonda Foley porque necesitamos cuantificar el balance de líquidos. Y cuando llegamos con el doctor, con el cardiólogo, bueno, ¿qué quiere de nosotros? Pues que le quiten el delirio. Ok, ¿no? Lo sentamos, empezamos a hacer nuestra magia de geriatras de movilizar al paciente, empezar a hablar con el familiar, darle comer al paciente, etcétera. Y volteamos y le decimos al doctor, bueno, podemos quitarle la sonda Foley porque sabemos que una de las causas, o bueno, precipitantes del delirium, pues es la invasión, ¿no? Que este paciente era la invasión por completo porque tenía sondas por todos lados. Entonces hay que empezar a desinvadir al paciente. ¿Podemos quitarle la Foley? No. No, es que hay que cuantificarle líquidos, ¿no? Entonces como, ok, ¿no? O sea, no todo son gotas, ¿no? No todo el delirium se cura con gotas, ¿no? Y finalmente como que esta parte como de ver al paciente como un todo,
pues cuesta trabajo, ¿no? Entonces, cooperamos mucho con los servicios quirúrgicos, también con los clínicos, sobre todo más con los quirúrgicos, y pues eso nos ha dado la oportunidad, la verdad, como de ver a pacientes postquirúrgicos, que también es un tipo de paciente en agudo, ¿no? Entonces, pues eso es como muy interesante, pero la verdad es que la cooperación con otras ramas clínicas a veces es un poco difícil, porque nosotros somos más como de reducir las dosis. Y algo que platicábamos justamente hoy en la consulta es como que estamos muy acostumbrados a la inmediatez, ¿no? O sea, como médicos queremos que si le di el antidepresivo, que sabemos que va a tardar 2 semanas, pero que si le di el antidepresivo ya no esté triste para mañana. Que si le di el diurético hoy, ya no esté dematizado para mañana. Y no, la verdad es que a los pacientes hay que darle su tiempo, pero también a los fármacos hay que darle su tiempo, ¿no? O sea, si hay cosas que obviamente requieren inmediatez, como un paro cardiorrespiratorio y una intubación, pues ahí sí no te vas a esperar a que reanime. Pero finalmente sí hay situaciones que ameritan tomar su tiempo, y sobre todo con los pacientes geriátricos, ¿no? O sea, tomarte tu tiempo para analizar si el tratamiento que estás dando está dando un efecto adecuado, si la dosis a lo mejor hay que duplicarla o a lo mejor hay que pensar en agregar un antihipertensivo, ¿no? Nos pasa mucho eso, que decimos, no, sigue hipertenso. No, no, agrégale otro antihipertensivo. Ok, ya llegaste a una dosis ideal, espera un poco más, porque el volumen de distribución, al estar un paciente inmovilizado, al ser un paciente sarcopénico, al ser un paciente viejo, pues obviamente cambia, ¿no? Entonces tienes que desacostumbrarte un poco a esta situación de la inmediatez. ¿Cuál es tu motivo de consulta más frecuente? Uy, pues es que no los hay porque en el hospital del ISSSTE en el que estoy, pues vemos muchos tipos de pacientes. Vemos pacientes poshospitalizados, vemos pacientes que nos mandan para valoración preoperatoria. Creo que, por ejemplo, la causa más frecuente de interconsulta a piso es delirium, ¿no? O sea, y no siempre es delirium. eh, Nos encantaba que tuvimos una paciente intubada que nos decían, es que está en delirium. Y me acuerdo mucho que me ha escrito, me dijo, a ver, déjala hacer lo que quiera hacer, ¿no? Porque andaba como con la mano así, ¿no? Y déjala hacer lo que quiera hacer. La señora se quería rascar la nariz. O sea, no estaba en delirium, estaba intubada, claro, pero se quería rascar la nariz, la dejamos rascar la nariz y se estuvo en paz, ¿no? O sea, no hubo necesidad de pasarle aloperidol, que si la risperidol, no, o sea. Entonces, esa es una causa muy frecuente en piso. En consulta, pues más que nada, pues sí, también a veces deterioro cognitivo es algo frecuente, sobre todo las conductas disruptivas. Consultas de crónicos, ¿no? Pacientes diabéticos e hipertensos. Sí, claro. Y pregunta Henry Darker, ¿cuál es el paso a seguir una vez que se ha discernido qué medicamentos son necesarios en nuestro paciente y aún así queda con polifarmacia? Pues mira, hay polifarmacia que es justificada, de hecho así se llama el término, ¿no? O sea, hay pacientes a los que, pues aunque quieras quitarle todo, no puedes, ¿no? Y son la mayoría de los pacientes con los que tratamos los internistas y los geriatras, son pacientes que tienen pluripolipatología, son pacientes complejos, ¿no? O sea, por más que yo quisiera quitarle el furo y el espiro al paciente patópata, pues puede que lo vaya a requerir, pero tenemos que ser como muy objetivos con el tratamiento que estamos dando. Por ejemplo, esa es una pregunta muy buena porque es un punto al que quería llegar. El control glucémico en los pacientes, a veces nos pasamos mucho de la raya. Se ha reportado que, o sea, la hiperglucemia es muy peligrosa, sobre todo pues en los pacientes jóvenes, porque sabemos que vamos a tener complicaciones micro y macrovasculares de la diabetes. Desafortunadamente también a los pacientes y sobre todo a los viejos, por, por el control que hemos llevado, pues los llevamos hacia la hipoglucemia, y la hipoglucemia finalmente es muy peligrosa en estos pacientes porque nos va a generar muchos problemas a largo plazo, y uno de los más importantes pues es el deterioro cognitivo. Entonces tenemos que ser como muy conscientes de que el paciente va a ir modificándose a lo largo de la vida, y sobre todo si son, por ejemplo, médicos familiares que hacen el seguimiento de un paciente desde que lo diagnostican hasta que alguno de los dos del binomio muere, ¿no? No, Porque bueno, finalmente sí, así claro. es.
pues un poco es esta situación, o sea, el paciente va a ir teniendo disminución de la funcionalidad, que eso es algo que nosotros valoramos bastante, ¿no? Qué tan independiente es el paciente, qué tantas enfermedades tiene y cuánto deterioro cognitivo tiene. Entonces, la ADA hace poquito, bueno, el año pasado publicó el Standard of Care, la Asociación Americana de la Diabetes, donde ya está contemplando un párrafo, bueno, no, es todo un capítulo para los pacientes geriátricos, ¿no? Entonces, te dice que tu rango para la glucosa, para los pacientes sanos que no tienen deterioro cognitivo y que pues realmente son funcionales, es de 80 a 130 en ayunas, ¿no? Los pacientes más complejos que ya tienen deterioro cognitivo es de 90 a 150. Y los pacientes que ya están como tal en inmovilidad, que ya hay un deterioro cognitivo severo, aunque incluso estamos hablando de que son pacientes complicados, pues es de 100 a 180, ¿no? Entonces nosotros nos casamos con la cifra de que la glucosa en ayuno tiene que ser menor a 130. Pues no, ¿no? O sea, hay pacientes, sobre todo los geriátricos, en los cuales tenemos que analizar todo el contexto, ¿no? Por ejemplo, si los pacientes pueden ver, si los pacientes se pueden aplicar la insulina, ¿no? Eso es muy importante. Nosotros decimos, no, ya rebasó nuestras metas de glucosa y necesita insulina. Perfecto. ¿Y cómo va esa retinopatía? ¿No? Entonces, hay polifarmacia que no puedes quitar, pero siempre puedes hacer un ajuste en el tratamiento. Ahora, sí hay medicamentos que no puedes quitar de sopetón, eso es súper importante. Las benzodiazepinas, a menos de que de verdad esté turbo indicado suspenderlas de golpe, no se hace de golpe, se disminuye la dosis progresivamente, ¿no? O sea, si el paciente tomaba 2 miligramos de clonazepam, tenemos que reducir la dosis 20%, ¿no? O sea, no puedes quitarle la benzodiazepina de golpe porque entonces sí se te va a endemoniar, ¿no? Y por ejemplo, la pregabalina es otro medicamento. A mí me pasó lo que mencionabas cuando entraba y no entraba al live. Me pasó con una paciente con teofilina, ¿no? Que tenía una tableta de teofilina al día y pues Cecilita dijo, no la necesita porque la paciente está muy bien, mírala, o sea, con eso se controlaba su EPOC desde hace 10, 20 años, ¿no? Y Cecilita dijo, no, pero la teofilina no, es malísima. Bueno, satanizando medicamentos, ¿no? Y ahí va la Cecilita y le quita la teofilina y al otro día la señora estaba con un broncoespasmo bastante importante. Entonces, uno tiene que contemplar que si el medicamento no te estorba, pues a lo mejor no lo quitas. O lo quitas posteriormente. O lo quitas de forma gradual, ¿no? O sea, tienes que ir valorando esas cosas. Nunca vas a dejar a lo mejor a un paciente crónico con un solo medicamento, eso es un mundo ideal, pero sí tienes que ser muy consciente de para qué quieres los medicamentos, a qué dosis le está funcionando al paciente sin que le genere reacciones adversas. Las caídas en ocasiones es hipoglucemia. Los viejitos vienen con una fractura de cadera porque llegaron con 80 de glucosa, ¿no? Y para ellos eso ya es una hipoglucemia. Entonces, todo eso tenemos que contemplarlo. Que manejen una TA de 160 y tengan 3 antihipertensivos, híjole, yo creo que ya hay que ir desprescribiendo la cantidad de antihipertensivos que está tomando. O que tu paciente ya es nefrópata, híjole, pues chécate la metformina porque a lo mejor ya no está indicada. O chécate la dosis de insulina que le estás dando, a lo mejor tú se lo estás indicando a 0.3 por kilogramo de peso y a lo mejor ya le toca a 0.2. ¿No? Entonces, todo eso tenemos que ir checando a lo largo de la vida. Y pues sí, lo ideal sería dejarlo con un medicamento, pero no siempre se puede. Hay polifarmacia que está justificada. Y con los suplementos alimenticios, ¿qué decides? Porque de verdad le estaba contando al principio, yo tuve una paciente que así llegó con 3 bolsas del Sams, de esas gigantes. Y dije, pues me va a enseñar pues lo que tomaba. No, era lo que se tomaba ahorita. O sea, y yo, ¿cuántas pastillas? No, pues que de este que es magnesio de no sé qué extraído de la flor de bla, 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 3 al día. Y mi calcio de concha de mar, de lacia, de no sé qué, 4 al día. Y mi omega 3 de extraído del CRID. Y mi omega 3 vegetal. Y mi proteína de no sé qué. Yo, Dios mío, y si solo come bien, ¿no? ¿Qué está pasando? Yo, por ejemplo, en esa paciente, yo sí le quité todo. O sea, le dije, no, o sea, no puede estar así. No es posible, ¿no? Y se fue o sea, sí se fue con polifarmacia por mucho menos, pero sí digo, ¿en qué momento
de tu vida llegas así. O tenía un paciente, esto me pasó en el servicio social, un paciente que según no tomaba nada y después, y que tenía tos crónica, y tenía tos crónica. Y entonces, hasta que me dijo, es que para poder dormir me tomo Ambroxol y no me acuerdo qué antihistamínico, ¿no? ¿Desde hace cuánto tiempo? Desde hace 5 años. Y yo, o sea, no, Dios mío, ¿por qué está pasando? Y yo, por ejemplo, yo sí soy mucho de quitar cosas y dejarlos nada más con lo más esencial, así como que decíamos, pero en el paciente, pues viejo, yo creo que se da muchísimo más, porque les venden mucho de tómate esta vitamina para que te sientas con más energía, o para que la memoria vuelva al 100, o porque este medicamento te va a quitar los calambres, ¿no? ¿Qué haces tú? ¿Qué decides? ¿Se los dejas, se los quitas? Pues mira, mi escuela la verdad no es nada fan de los multivitamínicos, porque realmente pues se ha demostrado de que no hay un efecto eh, milagroso, ¿no? Como este rollo que decía Marta de Baile de que, sí se llama así, no sé, de que el envejecimiento es una enfermedad y tienen que curarse, ¿no? Pues todos estamos envejeciendo, ¿no? Y te tomes la pastilla que te tomes y te pongas lo que te pongas, pues eventualmente pasa, desde que naces empiezas a morir un poco, ¿no? Tus células van envejeciendo. Entonces, realmente la cuestión esa como maravillosa de los suplementos alimentarios, no. Y también tienen efectos adversos, ¿no? O sea, son un medicamento, no son cualquier cosa, sobre todo incluso, por ejemplo, la herbolaria, ¿no? También nos llegan muchos de que se toma su té de tila o su té de valeriana y pues finalmente también tienen que considerarlo como parte de la polifarmacia. Entonces, la verdad es que nosotros lo suspendemos de tajo. Eh, no considero que una persona tenga que suplementarse a menos de que tenga algún problema por el que sí deba suplementarse, ¿no? Por ejemplo, alguna leucemia crónica, tuvimos hace poquito un paciente con fractura de cadera y con leucemia crónica, está en tratamiento por el servicio de hematología y pues anemia grado 2 de la OMS, ¿no? Y le mandan su ácido fólico, sulfato ferroso, aunque nosotros no estamos muy encantados por la cuestión gástrica, ¿no? Pero finalmente hay indicaciones puntuales, ¿no? Los pacientes alcohólicos, ¿no? Finalmente hay indicaciones para ese tipo de medicamentos, pero sí, la verdad es que en pacientes geriátricos, pues no, ¿no? Y realmente un suplemento alimentario o alimenticio, realmente no te da lo que no te da la dieta, ¿no? Entonces, y pues bueno, también tienes que entender que sí, efectivamente, y eso es algo que apelan mucho a la cuestión de los suplementos, que el paciente ya no come como comía antes, pero también tienes que ir comprendiendo que tanto el paciente en su fisonomía cambia en el envejecimiento, también el sistema gastrointestinal, y a veces la cuestión de las calorías que requieren, pues va siendo menor. Incluso pues el gusto también cambia, ¿no? Entonces los pacientes empiezan a tener una menor apetito, menor hambre, no, les sabe menos la comida, lo que les gustaba antes ya no les gusta ahora, ¿no? Entonces realmente no tiene un sentido suplementar a alguien, más bien eso es algo que me gusta mucho de mi escuela de geriatría, es como pues ya no lo restrinjas, ¿no? O sea, sí, sí es diabético y se va a morir diabético, te encargo, ¿no? Pero si el señor le gusta desayunar su pan con bolillo todas las mañanas y lleva desayunando 86 años pan con bolillo, ¿para qué vienes tú a decirle que no desayune su pan con bolillo? ¿No? O sea, finalmente hay cosas que los pacientes geriátricos ya tienen y no se las quitas porque finalmente eso es parte de la nutrición. La nutrición también tiene que darte gusto comer, no nada más es la cuestión de los minerales y las vitaminas, sino también es como esta parte emocional de la alimentación, ¿no? Entonces, creo que más bien, más que pensar y decirles, suplementen a sus pacientes, yo les diría, pues favorezcan una dieta, pues buena, ¿no? O sea, una dieta regulada. Para los pacientes jóvenes, obviamente cambia el contexto, obviamente sí hay pacientes que requieren control de sobrepeso o obesidad, pero en pacientes geriátricos sí tenemos que ser un poco más laxos en cuanto a la dieta, ¿no? O sea, no puedes ir y restringirles por la vida a alguien que lleva 90 años comiendo su pancito y sigue vivo y probablemente quizá está más sano que tú, ¿no? Entonces, eso lo tienes que Oye, contemplar.
Sí, claro. Lo que les decía, si tú comes bien, no tendrías por qué tomar ningún multivitamínico, o sea, ni uno solo. Y también, justamente, no porque sea natural significa que no te pueda hacer daño. Hay muchísimos suplementos alimenticios que se asocian a hepatopatías, ¿no? Una de mis Herbalife, te amigas, estamos hablando a ti. exacto. No, entre un montón. También los coach de los gimnasios les encantan suplementar cosas porque no le hagas caso a tu nutriólogo, yo sé más, ¿no? Él nada más te va a bajar de peso. Y una amiga que justo ella trabaja, es nutrióloga y trabaja con muchos gastros, le llegó un paciente directamente para trasplante por suplementación, o sea, porque se sobresuplementaba de cosas, ¿no? Y todo en la dosis correcta puede que no te haga daño, pero todo en la dosis incorrecta puede volverse un veneno, como justamente lo decías. No hay como que si ustedes se toman muchos medicamentos, realmente consulten a su médico de confianza y digan, sí estoy bien, o cada que yo me tomo esto me siento así. ¿Es normal? ¿Qué puedo hacer para que esto no suceda? ¿Podemos cambiarlo por otra cosa? Porque también aguantarse, pues no se vale. Desafortunadamente, en el IMSS-ISSSTE, pues también se atienen mucho, nos atenemos mucho a lo que hay, ¿no? O sea, ejemplo, glibenclamida, que puede dar hipoglucemias, pero pues no pueden luego recetar otra cosa. O sea, Pues mira, sí, creo, mira, ahí un poco tenemos que ser un poco flexibles, porque también creo que la cuestión económica es muy importante, sí. pero si vas a recetar un veneno peligroso, pues tienes que ser muy consciente de qué dosis, ¿no? Incluso nosotros hacemos algunas cosas como terciar diuréticos, ¿no? O sea, cada tercer día, ¿no? Y cuando llegué en modo internista, pues yo decía, no, eso no funciona, así no. Te vas dando cuenta de que, pues sí, mijita, sí funciona porque el medicamento se modifica, ¿no? Y la función renal se modifica y las proteínas se modifican, ¿no? Entonces tienes que irte como acoplando a eso. Y si el paciente solamente puede pagar glibenclamida, pues entonces tendrás que valorar la forma de ideártelas. Eso también es algo importante. A veces hay que ser creativos, ¿no? O sea, mi maestra alguna vez la vi dar como una cápsula, como una tableta hecha de migajón para un paciente porque no se podía pasar la tableta. Digo, bueno, digo, Dios mío, Jesucristo. Pero, pero sí, a veces eso es necesario. Los pacientes, la realidad es esa, te vas a topar con pacientes que pueden pagar muchas cosas y pacientes que no, ¿no? Y la verdad es que hay medicamentos que son baratos y que, bueno, siguen a la venta. Entonces, a veces más bien es que tú te las estés ideando. A lo mejor es disminuir la dosis, a lo mejor es modificar el monitoreo, a lo mejor es terciar el medicamento. Entonces, no creo que sea la idea de satanizar medicamentos. Más bien yo creo que es cuestión de que como médicos nos informemos, como pacientes entendamos que no todo lo cura la medicina, o sea, no todo lo cura, no toda la solución a las cosas son las pastillas, porque pues la verdad es que hasta nosotros como médicos a veces eso esperamos cuando vamos a una consulta, les pasa mucho a los pediatras, ¿no? O sea, van los niños por una gripe viral y se sabe que es viral y la señora fuerza quiere el antibiótico, ¿no? Y estamos hablando de que es una generación que en 30 o 40 años pues ya lo estamos viendo, ya tenemos pseudomonas panresistentes, ya tenemos que estar utilizando colistimetato, ¿no? Entonces finalmente creo que la situación es esa, o sea, como pacientes ser un poco más conscientes, pero también creo que esa confianza la tiene que dar el médico, y la única forma de que el Exacto. médico pueda emitir esa confianza, pues es que se informe. Exactamente. Y justo estábamos hablando ahorita de hepatópatas y me acordé que los pacientes que más tienen polifarmacia son justo los enfermos renales, seguidos de los enfermos del corazón. Después siguen todos los eventos de tos, catarro, diarreas y los hepatópatas, ¿no? O sea, por ejemplo, hay otras enfermedades que también tienen una lista enorme de medicamentos, pero no son enfermedades tan comunes, como lo es justamente la enfermedad renal. Y ese será otro tema para otro live de una clase que Ceci me dio y me enseñó, de que no todos los pacientes renales de adultos mayores son enfermos renales. Simplemente tienen una reserva correspondiente a su edad y que también están sobremedicados, ¿no? Porque están mal diagnosticados.
pero eso ya será para otra ocasión. Pero sí es impresionante la cantidad de medicamentos que un paciente puede salir de una consulta por una tos, ¿no? Y, por ejemplo, yo creo que hay cosas que tenemos que ser muy críticos con lo que leemos, ¿no? O sea, desafortunadamente la mayoría de los ensayos clínicos que leemos, pues, ¿quién los paga? El laboratorio, ¿no? Claro. Y finalmente un poco entender que a lo mejor el medicamento se está vendiendo como, híjole, lo vamos a mencionar. Por ejemplo, el sacubotril, valsartán, ¿no? A lo mejor lo están vendiendo, o la dapaglifosina, para pacientes con falla cardíaca, la están vendiendo como la panacea del riesgo cardiovascular. Pues sí, chance y sí, ¿no? O sea, no lo vamos a negar, no vamos a negar los resultados que están impresos, pero a lo mejor a tu paciente no le funciona. A tu paciente, desafortunadamente, quizá le sigue funcionando la digoxina. A lo mejor a tu paciente le sigue funcionando la metformina o la insulina, o se adapta mejor a ese medicamento que al otro. Entonces, eso es algo que es difícil. Por ejemplo, nos pasa mucho que la gente, la dosis analgésica del paracetamol es 1 gramo cada 8 horas, y a veces te lo tomas una vez al día, ya no te lo vuelves a tomar y dices, es que no funciona, ¿no? Y hay personas que ya no le tienen fe al paracetamol, pero déjenme decirles que si les da dengue van a recuperar la fe en el paracetamol. Pero, O COVID. pero finalmente, exacto, o COVID, finalmente tienes que como a veces jugar con esa parte, ¿no? Entender que a lo mejor el paciente, aunque tú le quieras recetar lo que tú le quieres recetar, no va a tener un buen apego si tú no escuchas lo que el paciente quiere. A lo mejor a veces el paciente responde mejor a metamizol que a paracetamol. A lo mejor a veces el paciente responde mejor a un antibiótico que a otro. Y eso también tienes que tomar en cuenta de que, bueno, esa parte va la epigenética y la respuesta a los antibióticos y a los medicamentos que va a nivel genético, y que deberíamos estar buscando medicamentos hechos para la genética de cada quien, que todavía estamos lejos de eso. Pero finalmente es eso, o sea, tienes que escuchar que a lo mejor los pacientes no le tienen fe al medicamento o ya tuvieron efectos adversos al medicamento, entonces, pues, es escuchar a tu paciente, de nuevo, tomarte el tiempo pues, para darte cuenta de esas situaciones. Exactamente, aprender a escucharlos. Pues sí. Así de fácil y no lo es. Pues no, no es fácil, porque el ego del médico intercede un poco. Uy, mucho. Yo creo que mi jefe dice que nosotros somos matasanos y con esta plática digo, sí, creo que sí. Somos Sí, peligrosos. La enfermedad de Doctor Cities es muy grave. oh, sí, es grave. No, pues la verdad está padre. Yo siempre aprendo algo cuando te veo, sea de manera formal o informal. Yo he aprendido muchísimo en esta plática. Espero que todos se hayan quedado con un mensaje claro, que es no se tomen cosas ni se unten ni nada que no se los hayan recetado por un profesional de la salud. Por favor. Y pues gracias a todos por haberse conectado en un viernes en la noche, donde seguramente la mayoría debería estar en fiesta. Los jóvenes, por supuesto, los Hay adultos nos 19 personas quedamos a que dormir. nos escuchan en la fiesta. Ah, probablemente también. Eso sería mejor. Que se corra el mensaje. Y Exacto. este video lo voy a subir a YouTube y de ahí a Facebook para que también lo puedan ver las veces que quieran. Y muchas gracias, Ceci. Te quiero muchísimo. Yo igual. Buenas noches a todos. Bye. Bye.